Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí en Radio Caput, en el querido estudio Chicha Mariani. Y le damos la bienvenida, le decimos buenas tardes y le agradecemos por anticipado su visita a Mónica Hasenberg. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, bien, contenta acá. Bueno, nosotros también, acá estamos con Martín que está haciendo la operación y muy contenta estoy y muy agradecida, y le comentamos a nuestros oyentes que obviamente te conocen, pero por las dudas, Mónica Hasenberg es fotógrafa, es una fotógrafa de luchas sociales, y yo creo que es testigo e intérprete de años, de décadas de luchas sociales, de luchas políticas. Ella está totalmente identificada con la causa de los derechos humanos y su trabajo es realmente desde hace décadas. Vamos a conversar nuevamente de esto, acerca de los derechos humanos y los movimientos que se han venido sucediendo desde hace décadas en nuestro país. Ella hace unos registros fotográficos que son realmente un testimonio muy comprometido, porque su tipo de fotografía, además de bella, es comprometida y testimonial. Y le recordamos a nuestros oyentes, porque ya hemos hablado de esto largamente, de tu archivo, de la donación que hiciste de tu archivo, recordame. Archivo Hasenberg Quaretti. Archivo Hasenberg Quaretti, a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras. Un trabajo de larguísimo aliento, de gran riesgo también, y ustedes con tu esposo fueron haciendo testimonio desde las primeras, o quizás desde la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
No fue desde la primera, pero... La segunda, me parece. Sí, estuvimos desde casi el comienzo, lamentablemente fotografiando a las madres en ese momento de tanto dolor. Realmente era muy dramático verlas y a mí me daba mucho pudor sacarles fotos. Así que me imagino. Me costaba mucho levantar la cámara y me obligaba porque sabía que era un testimonio, pero igual... Aún sin conocer la proyección que iba a tener esto. No, claro, en ese momento tampoco teníamos la dimensión, no teníamos claro cuál era la dimensión de lo que estaba pasando. De hecho, lo más inmoral que se decía en ese momento era que las locas de la plaza, ¿no? Circulen. Sí, circulen y la menospreciación de lo que estaban ellas reclamando, ¿no? O sea, era realmente muy, muy conmovedor. Esas marchas, esas rondas de los jueves eran muy, muy conmovedor, porque además eran pocas, había familiares, los padres estaban alejados porque las madres lo que hacían era proteger a sus maridos, porque se suponía que a las mujeres no las iban a reprimir. Entonces, los padres tuvieron un espacio, digamos, como desde atrás. Desde la retaguardia. Claro. Pero obviamente ellas tuvieron el protagonismo y, bueno, muchos padres actuaron muchísimo, tuvieron mucha acción, digamos, ¿no? En lo que estaba pasando. Así que la verdad que merecen que se los recuerden, porque las madres se van a llevar el galardón. Claro, el galardón internacional, además, porque han sido imitadas por los pañuelos con otros colores, pero con esta sistematización de la lucha. Ellas han enseñado mucho cómo tener, o sea, visibilidad a partir de una cosa sistemática, ¿no? De una actuación sistemática. No es que parecían en cualquier momento. Esporádico, claro. Y además con una línea ideológica, está bien, la política la conocemos, pero además con unos ciertos parámetros muy claros, muy sutiles. Ellas nunca contestaron con agresión, ni con insulto, ni con violencia, ni fueron absolutamente cautas. No sé si la palabra es cautas, porque cuando ves, yo hay cosas que me entero ahora también, que pasaron a partir de conocerlas y que me cuentan, no sabés cómo se paraba delante de la policía y gritaba una madre chiquitita, que vos no pensarías que es tan valiente, digamos, ¿no? O por lo menos no tenía el físico para demostrar esa valentía, ¿no? Pero sin embargo se paraban adelante de los policías, de los caballos y, bueno, nada, es un orgullo realmente. Sí, pero no lo decía con respecto a eso, sino a ciertas cuestiones, bueno, que yo le he escuchado a Eve de tener una línea absolutamente muy clara en cuanto al accionar político y qué cosas sí y qué cosas no, qué cosas aceptar y qué cosas no aceptar. Sí, entre ellas hubo discusión política al respecto y había algunas cosas que las diferenciaban, por eso también se separaron. Por ejemplo, Eve no compartía el tema de las baldosas porque decía algo que se puede entender, o sea, yo no digo que no está bien ese pensamiento. Ella decía que después la gente camina encima de las baldosas, las pisa, pero en realidad, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en estos años con respecto a las baldosas, hago un análisis ahora, después de tantos años, y creo que es muy positivo, porque vos vas por la calle, a mí me pasa que me paro a leer de a quién está recordando esa baldosa. Así que, obviamente que todas las lecturas tienen que ver con la propia identidad política también, ¿no? Cultural, pero yo creo que en ese aspecto coincido con los otros organismos que es muy válido el tema de las baldosas. Hace muy poquito pusimos la baldosa
por los trabajadores de la imagen, camarógrafos, fotógrafos, todos trabajadores de la imagen que han sido asesinados y víctimas de secuestros, y hay muchos, también periodistas, claro, muchísimos. Muchos, sí. Y un poco la idea que yo tenía, aparte de recibirte y de siempre tenemos cosas interesantes para conversar y, bueno, para conversar vos y para compartir, ¿no? Es este fenómeno acuciante que estamos viviendo en esta etapa de tanto ataque al periodismo y tanto ataque al periodismo gráfico. Bueno, el caso, digamos, más grave, pero no el único, es el de Pablo Grillo, ¿no? Sí. Y hay un ensañamiento que además, bueno, en esta época de la tecnología digital y del video y de que todo se ve. Aún lo que no se quiere ver está ahí para ver. Y se sabe, se ve, se comprende que el ataque es certero, no accidental, claro. ¿no? Y yo sé que vos tenés también un gran desempeño en la Asociación de Reporteros Gráficos y me gustaría que compartieras con nuestros oyentes cuál es la postura de la Asociación de Reporteros Gráficos. Sé que han sacado un comunicado hace poco tiempo. Sí, en realidad... En realidad los fotógrafos sabemos por qué nos pegan, ¿no? O sea, no es que somos ilusos. También, en mi caso, o sea, que tengo mi archivo propio, que yo lo protegí mucho, insistiendo siempre en que los negativos eran, en esa época, en los 80, sacábamos con rollo, entonces esos negativos siempre nos pertenecieron a nosotros, cosa claro. que la mayoría de los fotógrafos no fue así. Todos los que trabajaban para diarios, claro, para distintos medios, perdieron sus archivos, con lo cual... bueno, hay un archivo de la memoria que se construyó con el aporte de muchísimos fotógrafos que donaron sus archivos al archivo de la memoria y hoy está en la Exesma. Está apoderado, o sea, este gobierno se ha apoderado del archivo. Con el riesgo de que lo destruya. Claro, entonces, bueno, la Asociación de Reporteros Gráficos también es consciente de esto, del peligro que se corre de perder el material. Igualmente vamos a seguir sacando fotos, o sea, es imposible. Y además, hoy cualquiera que tiene un celular se transforma en reportero gráfico, sí. Y en 5 minutos su video, su foto está circulando por todos lados. Acá pasa otra cosa, porque yo creo que quienes estamos manejando la cámara, la prensa, también los periodistas, las y los periodistas están cobrando sueldos miserables en todos lados, sí. En los medios, digamos, que son empresas, ¿no? Que tendrían que manejar de otra manera a sus empleados y les están pagando sueldos de miseria realmente. Y a la vez tenemos la falta de trabajo y además lo que ha provocado la tecnología, el desarrollo, ha hecho que surjan medios populares alternativos como pero que también necesitan un sostén, porque es imposible mantener una estructura, equipos, es imposible. Con lo cual... Y además vivir. Claro, además vivir. Hay que vivir. Pero es un tema que no está resuelto, el de la prensa, porque tampoco es considerado... no sé, la gente hoy considera que las fotos son fáciles, ¿no? Pero un fotógrafo, una fotógrafa que necesita comprarse equipo... Necesita un ingreso, no puede, porque hoy un equipo fotográfico que te asegura que vas a tener buena imagen, que se va a poder reproducir bien, o lo mismo que los equipos de sonido. O sea, cuestan mucho. Una fortuna. Entonces, hay que también crear conciencia de que, bueno, entre todos tenemos que bancar esos medios de alguna manera, y es muy difícil,
porque no hay conciencia de que esos medios, o sea, hay gente trabajando para que a vos te llegue esa noticia o esa imagen o esa información. Claro. Sí. Entonces estamos pasando por un momento muy difícil en el que el capitalismo no quiere mostrar todo esto que está provocando, y entonces también se hace más difícil entender por los valores que están circulando, tienen que ver prácticamente con yo puedo solo, no sé, ¿no? Como que todo lo que se organiza no tiene sentido. Entonces, lo individualista está a full, y eso hace que sea más difícil explicar todo lo que es cooperativo, lo que es, para mí, el sistema más humano, digamos, de lo que sería lo comercial o la necesidad de lo sustento, económico. Claro. Pero es muy difícil explicarlo, porque la gente está programada no a necesitar zapatillas, necesita una marca, ¿no? O sea, este es el capitalismo ya penetrado en su fase de pleno apogeo, sí. Claro. Así que no sé si te respondí o me fui a No, bárbaro, no, me parece muy interesante. Y aparte, bueno, estos fenómenos de la accesibilidad tecnológica y bueno, y estos nuevos canales de comunicación, ¿no? Que permiten, bueno, a veces prescindir de una infraestructura empresarial, pero también hace que una estructura empresarial periodística. Tenemos, por un lado, desde mi humilde punto de vista, tenemos las empresas periodísticas que son negocios, obviamente. Sí. En el mejor de los casos, combinado con eso, también hay un interés ideológico, comercial, político espurio a grandísima escala. De ahí tenemos la derivación de las fake news. Entonces es muy difícil informar, ser veraz, cuando hay mucha competencia y uno ve, no porque sea periodista, sino solamente porque es un consumidor de noticias o porque lee o porque le preocupa, que cualquiera dice cualquier cosa, ¿no? Y entonces todo el panorama se hace mucho más turbio, y el periodista, digamos, serio, profesional, comprometido con su propia ética, tiene serias dificultades, porque es terrible la avalancha de desinformación. El Papa Francisco decía que había cuatro riesgos de los que había que precaverse, ¿no? Uno es la fake news, la mentira, la calumnia y bueno, y el otro cuarto no me acuerdo, pero realmente porque forman opinión pública, porque forman la subjetividad del ciudadano. Sí, yo creo que es muy difícil entender qué es lo que está pasando, porque bueno, hoy con los resultados de las elecciones decís, la gente es suicida. Porque yo vivo sola y tengo que comprar para mí sola, digamos, comida. Voy a la verdulería y digo, ay, me acuerdo de mis hijas adolescentes cuando venían con las amigas y que les preparaba la comida. Sí, y yo digo, ¿cómo haría para comprarles hoy para alimentarlos? 1 kilo de milanesas por comida, por ejemplo, ¿cómo haces? Realmente, o sea, la gente está suicida directamente. Porque más allá de que no te guste el peronismo, bueno, seamos atentos. Vos podés decir, bueno, yo voy a participar para mejorarlo que a mí, para que llegue a ser lo que a mí me gustaría que fuera un partido político. Bueno, entonces estamos ante una lógica. Pero esto no, odio a tal partido y entonces voto al que me mata. Es muy loco esto. Claro. Es muy loco lo que está pasando. Sí, yo creo que además que una de las cosas más tremendas, como una crisis, podríamos decir civilizatoria, es la falta de racionalidad, porque todos los parámetros de un lado o de otro, más a la derecha o más a la izquierda, que se utilizaban para analizar la realidad, para encontrar una vía, esos puentes, esos caminos están dinamitados, porque no se aplica aquello de la lógica racional, ¿no?
después de la Revolución Francesa para acá. Y eso entonces hace que la realidad sea muy difícil de comprender, de interpretar y además de cambiar. Sí, mira, a mí me pasa que yo voy los miércoles no voy siempre porque no siempre me siento bien como para estar, porque tengo mis 70 años que me impiden, con todas las ganas que eso implica, entonces me cuesta porque yo no puedo correr, por ejemplo, entonces tampoco puedo llevar equipo fotográfico, así que estoy sacando con celular. Pero los miércoles es muy loco porque me encuentro con muchos colegas, fotógrafos que son jubilados y los compañeros de prensa jubilados, después los compañeros de la Dorrego, que con los que tenemos un centro de jubilados y además somos militantes políticos. Y bueno, yo estoy rodeada de gente así. No sé cómo es que la gente no entiendo cómo no se conmueven con lo que pasa. No lo puedo. Todos los que me rodean a mí están comprometidos con el humanismo, digamos. Sí. Entonces me cuesta mucho entender qué es lo que está pasando y me duele. Yo hablo con mis hijas y me dice, bueno, mamá, tenés que aceptar que esto es así, vos tratá de disfrutar lo que vos podés vivir. Y yo digo, pero claro, pero yo hay momentos que lo disfruto, porque todo lo que hago en este momento, por ejemplo, estoy disfrutando. Hay gente que ni siquiera tiene opciones de alguna, porque no sé, esta charla después la vamos a recordar más tarde, mañana, vamos a compartir. Seguir. Claro, ¿viste? Entonces nosotros seguimos con esos pequeños placeres que disfrutamos, pero hay gente que no tiene posibilidades de ningún placer en el día, es una cosa terrible. Y además tenemos también la posibilidad de tener una pequeña, quizás, o grande, no sé, visión panorámica, quizás porque tenemos muchos años, vos y yo, y podemos historizar a través de nuestra propia vida. Nosotros probablemente no necesitemos libros de historia de este siglo, porque somos, no de este siglo, del otro, de mediados del otro. Qué cantidad de años que tenemos, Mónica, increíble. Ay, sí, cuando hablamos del siglo pasado al que pertenecimos también. Y aparte del siglo pasado hace mucho, ya 25 años. Pero bueno, también esto, por un lado yo comprendo esta postura de tus hijas o de la mía, ¿no? Pero uno lleva como todo esto en la vida, lo lleva porque lo vivió, y eso no se agota, y de eso también depende nuestra forma de ver el mundo, y de ver el mundo no solamente hacia atrás, sino realmente hacia el futuro. Uno tiene una visión de futuro que desearía, sobre todo para las nuevas generaciones, pero probablemente asentada. Yo no pierdo para nada la esperanza de que realmente, como vos decías, los verdaderos valores humanistas, transformados quizás por el tiempo, sigan perdurando, porque es lo único que permite la posibilidad de, no sé, del ser humano, ¿no? Sí. La no extinción. Yo le agradezco a los diputados y senadores que cada vez que intervienen, los nuestros, cada vez que intervienen, ponen en valor esos valores. Los ponen. A mí eso me emociona, y por eso muchas veces dicen no hacen nada, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en todas las discusiones que se han dado en las cámaras, han mantenido el valor de la democracia que hemos podido reconquistar, digamos, que lo hicimos, y además en honor a los 30.000, que por algo los mataron, porque en realidad no se dice lo suficiente, que ellos los mataron porque querían evitar lo que estamos viviendo hoy. Sí, y además coincido plenamente, y completando esto, los mataron porque además era posible esa transformación. No era un delirio, no era un grupo de delirantes que se les ocurría. No, era posible, estábamos a las puertas. Claro. No me refiero a la Argentina solamente, en general en el mundo. Claro. Y ha habido, estaba todo el campo socialista en ese momento en pleno apogeo. Entonces, claro, sí, es cierto, tenía que ser muy, muy, muy terrible la destrucción para abortar esas vidas y esos ideales. Y lamentablemente seguimos
tenemos esa carencia, porque en muchos momentos vos sentirás lo mismo que siento yo, que algo falta, que falta una fuerza, que falta una claridad de palabra en la transmisión del mensaje, porque realmente hubo, porque no son solamente los 30.000, sino todo lo relacionado, los familiares, los Totalmente. hijos, los padres, los hermanos, en fin. Bueno, eso es lo que dicen las madres, que claro, las parieron, que los hijos las parieron. Sí. Porque les enseñaron el valor y dice, bueno, si nos tenemos que morir, nosotros no vamos a dejar de estar acá. Cuando las madres les planteaban que se fueran del país, como hizo Nora Cortiñas, le decía a su hijo, a Gustavo, que se fuera del país. Y él decía, no, yo me quedo acá. Y bueno, es esa acción de defender la patria, de defender la patria en el sentido del cobijo, ¿no? Porque eso es la patria. Y del amor. Claro, de quién te abraza, de quién te contiene, o sea... De a dónde perteneces, claro, ¿no? Esa tierra que te arraiga. Exacto. Entonces, bueno, creo que eso es lo que nos está faltando en este momento, reconstruir, porque está. Hay mucha gente. Lo terrible es todas estas divisiones que se están dando que son inexplicables y además a cada uno Son causa y efecto, Mónica. Sí, pero además cada uno es tan valiosa y necesitamos de cada uno y no podemos permitirnos eso. A mí me resulta muy doloroso, inexplicable y yo me enoja cuando se toma partido, porque creo que nosotros no tenemos que tomar partido por esas divisiones. Nosotros tenemos que profundizar todo lo que podemos conquistar con estando juntos. Después, las variaciones están siempre, ¿no? Sí. Pero te propongo que escuchemos una canción que nos va a encantar. Dale. Calle 13. Ay, me encanta. Hay un niño en la calle con Mercedes Sosa. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del Arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala
palabras. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Hay canciones que hablan por sí solas. Bueno, continuamos con nuestra querida invitada Mónica Hasenberg, una mujer muy valiosa, muy valiente. Y leí por allí en algún artículo, en alguna entrevista, en algún comentario que vos hiciste con respecto a una muestra de la que seguramente ahora nos vas a hablar. Dijiste, se conquistó la democracia, pero ahora hay que empezar de nuevo. Ay, ¿dije eso? Sí, lo dijiste vos, estaba entrecomillado, me fijé muy bien. No, con respecto a que hiciste una muestra de fotos. La de 40 años. La de 40 años, sí. Sí, es una muestra. Me gustaría que me contaras un poquito. Mira, surgió porque en pandemia me invitaron a charlar acerca de mis fotos en una universidad, la Galería Cuarentena, se llamaba en Chile, que es de unos docentes de la universidad que está en el sur, no me acuerdo cómo se llama la universidad. Y entonces, para poder pasar más fotos, empecé a pasar de a 2. Entonces, que pasaba una foto de las madres en los 80 y junto a una de las madres ahora. Y causó un efecto impresionante ver esta dualidad, ¿no? La de 40 años después, lo que seguían ahí al pie del cañón con todo el paso del tiempo que se veía en las fotos. Además que las fotos de los 80 están en blanco y negro y las contemporáneas están en color. Entonces empecé a pensar, cuando estábamos por cumplir 40 años de democracia, se me ocurrió hacerlo muestra eso. También Pero esto lo presentaste en Chile. Sí, pero después en la revista en la página que compartimos en Uruguay, ¿cómo se llama? Trama al Sur. Trama al Sur, cuando me pidieron fotos, dije, voy a presentarlas así. Entonces las presenté. Y después lo transformé en una muestra. En realidad empecé haciendo, concentrando en la temática de género. Y entonces, bueno, las compañeras de vivienda del Ministerio de Hábitat, en ese entonces con Ferraresi, armé 10 banners de 80 centímetros cada foto, con 2 fotos que mostraban a las mujeres. Incluso había una de las mujeres de ATE, las sindicalistas de ATE en los 80 y ahora, ¿no? O sea, todo ese paralelismo. Y la verdad que provocó... ¿Y qué recogiste de eso? Más allá de lo que a vos te pasó,
¿Qué repercusiones tuvo eso? Claro, yo después de esas que son 10 banners acerca de las luchas de género, después hice otra que es general, digamos, no de género. Y para mí los temas que han calado profundamente en la sociedad son los de género. Los que produjeron una transformación de sí, profunda, que se va que no se va a aceptar que los modifiquen. De hecho, cuando empezaron a hablar del aborto, se callaron. Porque ese tema no creo que... O van a necesitar mucho más tiempo. En Italia pasó lo mismo. Pensá que desde los 70 tienen derecho de aborto en Italia, y cada vez que lo han querido tocar, imposible, no lo han podido tocar. Decime, Moni, ¿y por qué pensás vos que es esto? Porque bueno, ha habido muchas luchas de reivindicación, de concientización, etcétera, pero ¿por qué pensás vos que el tema de género se enraizó tanto de una manera que aspiramos que sea irreversible? Sí, porque el matrimonio igualitario también fue... Toda esa temática me parece que la sociedad profundamente, no solamente en la Argentina, creo que la sociedad está harta de la hipocresía, ¿no? O sea, este mismo gobierno hace alarde de eso, contra la hipocresía, que ellos son más hipócritas, pero ellos utilizan esa digamos, ese simbolismo, ¿no? De que decimos una cosa y se hace otra. Entonces, me parece que el tema de la libertad de elección, tanto sexual como tener un hijo, una hija, me parece que eso, la gente no se banca que se lo impongan. Entonces, me parece que esa es la síntesis. Yo tengo que elegir, puedo elegir y quiero elegir. Y me parece que eso está a nivel mundial, me parece que ya pasaron muchos siglos ya, ¿viste?, de dominación. Sí, pasaron muchos siglos y yo creo, sobre todo ahora, uno puede, bueno, desde hace unos años, ir reflexionando más profundamente, incluso por la experiencia propia, personal, familiar, que todo eso ha generado tanto sufrimiento a través de generaciones y terrible. Generaciones y generaciones, que ya es como como la masa crítica que algunos dicen, ¿no? Que se produjo esa masa crítica que no se puede volver atrás. No, además, si nos ponemos a pensar en los 70, me acuerdo que había una época que asesinaban a gays que iban prácticamente en la clandestinidad, se encontraban con alguien del mismo sexo de una manera totalmente clandestina y muy doloroso, y me acuerdo que había una época que asesinaban a los muchachos, era como... Y lo mismo que el aborto, escúchame, en todas las familias había alguien que se hizo un aborto, imposible que no te enteres de esa circunstancia. Y realmente, o sea, me parece que es un derecho a elegir. Me parece que la gente no se banca más que le digan vos esto, que es tan personal, ¿no? Que es tan personal. Y además, tener una hija o un hijo es un tema muy serio. No es, o sea, a veces cuando somos jóvenes pensamos que es más fácil, pero en realidad tener un hijo es muy difícil, porque te cambia absolutamente la vida. Absolutamente la vida. Obviamente que te da yo agradezco a mis hijas que hayan nacido, porque yo he aprendido, la universidad más importante de mi vida ha sido ser madre y abuela. Y ahora abuela, y creo que aprendemos muchísimo de eso, porque creo que la generosidad que uno también adquiere al tener otro ser que depende de vos, que tenés que darles, no se puede aprender fácilmente de otra manera. Sí, ahí no hay teoría. Claro, igualmente, o sea, también es una elección. Yo creo que hay mucha gente que no quiere tener hijos porque quiere hacer otras cosas, y me parece tan válido también. O sea, es una elección tan profunda y tan individual.
tan personal, que tiene que ver también con qué ambiciones tenemos cada uno, ¿no? Creo que hay mucha gente que tiene, no sé, que yo, Simone de Beauvoir, por ejemplo, si hubiese tenido un hijo, por ahí no hubiese escrito todo lo que escribió. Sí. ¿No? Sí, y aparte es ver la vida con otra perspectiva. Sí, no, otra. Yo, no, claro, no sé si es mejor, más amplia, menos amplia, más individualista. Bueno, no importa la adjetivación, pero sí es el ejercer esa libertad. Sí, esa, como dice Jorge Alemán, esa cuestión emancipatoria, ¿no? De realmente elegir conscientemente. Te quiero preguntar, porque yo sabía, pero bueno, contame vos, a pesar de que yo sé que sos sumamente modesta. ¿Qué fue este premio que recibiste hace poco? Y que aparte te nombraron miembro de la Asamblea Permanente por los... Pero sé que la Fundación Pedroncini, hizo una premiación, dio varios premios. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue, dónde fue, a quién más premiaron? Porque ese es un contexto importante, ¿no? Sí, tus compañeros de... Sí, de militancia en la calle, en realidad. Porque yo ya hacía rato que pensaba sumarme a la PDH, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque me parece un trabajo muy, muy importante que hacen, y necesario y además, como todo esto, voluntario, ¿no? O sea, es todo por la lucha de cada uno. Y cuando me avisaron que integraba toda una lista junto con Pérez Esquivel, el equipo de antropología forense, con Luciana Bertoia y Teatro por la Identidad. Realmente creo que esos son todos, ¿no? No me quiero olvidar de nadie, pero me muero. Cuando me avisaron me emocioné muchísimo. Y yo me quería integrar porque quería también participar, ver un poco el archivo que tienen, que no lo pierdan. Y además les había propuesto que me ayuden a catalogar fotos donde están gente de la asamblea y desde hace muchos años. Entonces ya tenía una relación. Entonces, ya era hora también de integrarlo. Claro, cómo no. Y otra pregunta que quiero hacerte desde otro ángulo, de un ángulo técnico que a mí me interesa. Por ejemplo, vos preparás una muestra como esta que decís en los 40 años de democracia. No te pregunto con respecto a cómo lo elaborás, porque debe haber un trabajo de selección, de archivo, pero ¿cómo procesás todo eso? ¿Qué pasa? ¿Vos llevás como una bitácora de esa muestra? ¿Vos llevas como una documentación de qué pasó, dónde pasó? ¿Queda registro de la muestra? O sea, sí, la muestra, las fotos las tenés, pero específicamente de esa muestra en ese lugar, en esa fecha. ¿Vos guardás alguna documentación? Sí, yo tengo, yo me he armado un currículum donde voy anotando cada muestra. Además, mis muestras circulan por distintos lugares. Por ejemplo, ahora una docente de historia de Merlo ella está con sus compañeras, están administrando 3 muestras. Bueno, las 2 de 40 años y una que se llama La Ronda, que es, creo que las primeras muestras que hice, que expuse por primera vez en la legislatura, que es un mapa de la Argentina con las fotos de las madres, de un lado pegadas en tacos de madera, paraditos en cada provincia, mirando hacia Buenos Aires. Entonces, del lado de atrás del taco de madera tiene los pañuelos de madres y de abuelas. Entonces vos, para ver la ronda, las madres, tenés que dar la vuelta a la Argentina. Porque primero, tenés las primeras, tenés el pañuelo, pero ves las madres marchando, las que están del otro lado del mapa. Entonces, esa muestra ya va a escuelas. El año pasado estuvo en el Normal 7 y ahora está también en Merlo. Y estas docentes las circulan ellas, yo ni voy. Y el hecho de circularlas,
o sea, el emplazamiento, ¿cómo es? ¿Qué tamaño? Las fotos, los banners, la instalación. Cada muestra es diferente. ¿Sí? Sí, salvo las 2 de 40 años que son 10 cada una y con el mismo formato de banner, que hay fotos o verticales o apaisadas. Bueno, todas llevan en tubos, los banners, bueno, hay varias. Ahora vamos a hacer un homenaje a Saúl Ubaldini en la CGT, creo que es el 27, se suspendió por la muerte del Papa, pero creo que el 27 se inaugura, ya circularé la información cuando me la pasen. Ahora el 15 en la Universidad de General Sarmiento se va a exponer Derrumbe. El 15 ahora. Sí, Derrumbe. Nos invitaron a PUNCS, el Sindicato de Trabajadores No Docentes de la universidad, que ya es la segunda vez que me invitan a exponer. Esa muestra son 115 fotografías que retratan la lucha contra el macrismo. O sea, es como la lucha que nos da antecedentes de cómo fotografiar, digamos, cómo contar lo que fue la resistencia al macrismo. Bueno, esa muestra va a estar en la Universidad de General Sarmiento. Aunque parezca obvio, pero me gustaría escucharlo por vos. ¿Por qué el título Derrumbe? Derrumbe, en realidad yo estaba buscando una palabra que definiera todo eso y estaba hablando con una amiga y le digo, se me ocurrió que voy a convocar a los fotógrafas que estuvimos retratando toda esta lucha, pero no sé todavía cómo decirlo y no sé por qué fotografiamos este desastre que está pasando. Sí, el derrumbe, me dijo ella, una amiga, Pipi. Ella bautizó y entonces ahí quedó Derrumbe y bueno, ahí hay fotos de reporteras gráficas que cubrimos todo ese periodo y también hay fotos de personas que no son fotógrafos profesionales, pero sí han retratado. Norberto Noto, por ejemplo, se compró un dron para fotografiar todo eso que estaba pasando y filmarlo. Él va a venir también con Gustavo Campana, vamos los tres a la universidad. Y ¿El 15? El 15 en la Universidad de General Sarmiento. Queda un poco lejos, pero para los que estudian ahí va a venir bárbaro y está, viste, o sea, estos chicos que están estudiando ahora por ahí ni vivieron esas luchas, eran chiquitos, entonces está bueno recordarlo. Y además es un paralelismo con lo que está pasando ahora, todo esto es un plan sistemático, no es original. Sí, y recordando esa época, que hago un paréntesis, Radio Caput es un poco hija de ese proceso, ¿no? Claro, sí, yo vine acá, venía una vez por semana a hablar de la muestra, veníamos con otro fotógrafo que había fotografiado y participábamos en un programa. Sí. Así que fue un trabajo impresionante porque además la mayoría de esas fotos no salen publicadas porque... ¿Quién te la va a publicar? Claro. Claro, aparte como vos decís, fue un trabajo, yo me acuerdo en ese momento, en esos primeros meses, muy, 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 muy ya al comienzo, te diría, me acuerdo de los primeros decretos, 3, 4, 5, 10, no sé cuántos eran, absolutamente definitorios de lo que iba a ser el Derrumbe. Los primeros días ya estaba armado ese, como vos decís, ese plan sistemático de, vos decís derrumbe, yo digo destrucción, pero bueno, el sentido es el mismo, ¿no? Qué orquestado y qué trabajado previamente, no nada improvisado. No. En realidad es internacional esto, porque o sea, han hecho esto mismo en todos los países que han podido. Esto no es original. El capitalismo más feroz. Yo viví en Italia después de la caída del muro y fue también. O sea, viví el gobierno de Berlusconi y ya estaba esto también, o sea, estas cosas. Los payasos vienen. Claro, y además si vos ves
en Francia, lo que fueron los chalecos amarillos, en lucha para que no les aumentaran la edad de la jubilación, perdieron, y además le sacaron los ojos también, pero acá no se dice porque en Europa no te sacan los ojos. Bueno, sí, en Europa también te sacan los ojos. Sí. Y además perdieron porque les están aumentando todos los años un año de jubilación para jubilarse. Claro. Entonces, lo logran en el mundo esto. Bueno, no sé qué es lo que se quieren llevar a la tumba, porque no creo que sobrevivan de otra manera, ¿no? Esta gente se muere también y queda planchada para siempre. No sé, estos capitales, es horrible esto. Horrible. Pero ahí vamos a hacer otro programa y vamos a hablar de esto. No, yo no quiero hablar más de lo horrible. Esperemos, tenemos que encontrarnos cuando salgamos de esta. No, vamos a pensar vías superadoras. Esperemos, de esperanza. Sí. Bueno, por lo menos con la fotografía mi objetivo es la memoria, ¿no? Como siempre, integro también la Comisión de Derechos Humanos de ARGRA y la Secretaría de Derechos Humanos del CIPREVA, el Sindicato de Prensa. Entonces, bueno, tratamos desde ahí también de movilizar. Moni, y vos que tenés tanta experiencia y tan involucrada, ¿no percibís, al menos yo lo percibo, ¿no? Me gustaría saber tu parecer, que es poca todavía la respuesta a tanto atropello, porque si bien puede haber, yo hablo por sectores, ¿no? Los periodistas, por ejemplo, podría decirte la Iglesia en cuanto a la cantidad de insultos de este gobierno al Papa Francisco, por ejemplo, lo que pasa con sindicatos, con etcétera, 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 ¿no? Y hay como una tolerancia, una demora en la reacción. Y bueno, yo leí el comunicado de CIPREVA y de ARGRA, pero no pareciera suficiente, ¿no? Es decir, me refiero a los periodistas, porque el ataque, fíjate que ya no es solamente a los periodistas que podrían ser la oposición, sino periodistas absolutamente consustanciados con el ideario, ¿no? de esta gente. A mí eso me alarma y me sorprende la falta de una respuesta más contundente, porque es como, bueno, como dice, avanzan. Lo que pasa es que una respuesta contundente, que es decir, bueno, si ustedes hacen esto, nosotros hacemos qué cosa. ¿Con qué es el respaldo a la respuesta que vas a dar? Te lo digo fuera del micrófono. Ese es el problema, porque vos decís, bueno, pero a veces ni siquiera está la declaración o el comunicado de prensa o la solicitada. Hay distintos sindicatos. El sindicato en el cual yo participo, que es el sindicato de prensa, considero que está dando respuestas con respecto a los sueldos miserables que están cobrando los trabajadores. Y además van los miércoles a apoyar a los jubilados, están presentes, está el secretario de prensa, está ahí, igual que cada uno de los actos, está ARGRA también, con las cámaras, haciendo camarazos, defendiendo a Pablo Grillo, o sea, estamos presentes, pero no tenemos más herramientas. Claro. Porque si nosotros vemos la respuesta hoy de cuatro provincias, ¿no? Y tuvieron elecciones. 3. Sí. Tres. Y votan a este gobierno, vos te das cuenta que hay un consenso que no se entiende. Bueno, en realidad la mitad no fue a votar. Quiere decir que ya no hay hay un descreimiento en el poder del voto también. Entonces estamos mal, porque si nosotros no apoyamos las herramientas que tenemos democráticas, ahí estamos fallando. ¿Cómo es que toda la gente que conozco va a ir a votar, va a ser fiscal, yo no puedo creer que la gente no vaya a votar. Y acá sistemáticamente había un 70 y pico por ciento de votantes. Que haya 50%, ahí te demuestra que hay gente que no cree más en el sistema.
Claro. Bueno, hay mucho para revisar. Y sí. Le vamos a pedir a Martín, porque nos estamos acercando al final del programa. Bueno, vamos con la música. Y vamos a escuchar otra canción de Mercedes Sosa con Charlie, ¿no? Martín. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. No existe una escuela que enseña a vivir. Los minutos finales para Mónica Hasenberg, que querías decir dos cosas, creo. Sí, bueno, en principio quería agradecer a quienes están en la calle, a quienes fotografío. Primero a las madres, a las abuelas, a los hijos, a nietes, a militantes populares, a militantes de los sindicatos, a la gente que va suelta a las marchas con su familia. Los 24 de marzo es realmente conmovedor, porque ahí está como la sustancia, ¿no?, de la defensa de la democracia. Y bueno, los sindicatos, las agrupaciones, las jubiladas y jubilados que van todos los jueves, son impresionantes. Sí, porque son aquellos. Sí, son aquellos. Son aquellos, sí. Sí. Y bueno, hay que juntar fuerzas y seguir luchando. No podemos hacer otra cosa. Yo no pienso suicidarme, aunque me agarre la depresión, no creo que me dé para suicidarme, así que voy a seguir en la calle. Bueno, te agradezco mucho esta linda visita, tu tan agradable y cálida presencia siempre, y tu trayectoria. Ay, les traje plantas de regalo. Ah, plantas para Caput. Bueno, sí. Trajo Mónica Hasenberg. Bueno, muchas gracias, Martín. Hola, Chino. Y nos despedimos hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Gracias por la invitación. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político.